Los 7 conjuros del diablo que nunca te contaron y aún perturban en medianoche. La luna brillaba intensamente, proyectando sombras inquietantes sobre las calles desiertas del pueblo. Se decía que cada medianoche, en una pequeña cabaña al final del camino, ocurrían fenómenos inexplicables. Ecos de risas extrañas resonaban en la oscuridad, como si las almas perdidas celebraran algo que los vivos nunca podrían entender. Los ancianos susurraban historias sombrías sobre los 7 conjuros prohibidos, y el aire se llenaba de un temor palpable, una inquietud que helaba la sangre. Las luces titilaban, los animales se comportaban raro, y todos sabían que lo que ocurría en esa cabaña desafiaba cualquier lógica. Un viejo libro polvoriento, cubierto de telarañas, fue encontrado por Juanita en el desván de su abuela. Las páginas crujían como si estuvieran vivas, narrando rituales de invocación que prometían poder inimaginable. Nunca leas esto en voz alta, advertía un mensaje garabateado con desesperación. Pero la curiosidad es un demonio temible. ¿Quién podría resistir el impulso de descubrir lo desconocido? La noche se acercaba, y Juanita sintió que una fuerza poderosa la empujaba hacia el misterio. Con cada palabra que leía, su corazón latía más rápido. La historia de un conjuro capaz de desatar al diablo mismo inundó su mente de imágenes aterradoras, la promesa de dar vida a lo que estaba muerto, y de invocar sombras que deberían haber permanecido en el olvido. ¿Podría ser este el legado que su familia había guardado en secreto por generaciones? Mientras los ecos de risas tenebrosas se mezclaban con el viento, Juanita sintió un escalofrío recorrer su espalda. Cada vez que ella pronunciaba una frase del conjuro, luces parpadeaban más intensamente y sombras danzaban a su alrededor. Lo que comenzó como un simple libro en un desván se convertía en un portal hacia un mundo donde la realidad se retorcía, y cada sílaba pronunciada podía liberar algo que nunca pudo ser contenido. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. Me gustaría que no te perdieras nada del contenido exclusivo que vendrá pronto. Y mientras estás ahí, dale un buen like, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. La noche avanzaba, pero Juanita no podía ni pensar en regresar. El aire estaba cargado de anticipación y miedo. Fuera de la cabina, los murmullos de los árboles parecía llamarla. Dentro, sentía como el libro vibraba en sus manos, como si tuviera su propia voluntad. ¿Se atrevería a pronunciar la última palabra? En ese preciso instante, mientras el viento aullaba y las sombras se alargaban, una risa lejana resonó, clara y nítida. ¿Sería esa la señal de que alguien o algo estaba escuchando? ¿Quién más conocía el secreto de los 7 conjuros? La ansiedad apretaba su pecho. La historia apenas comenzaba. La risa seguía sonando, llenando la cabaña con un eco perturbador. Juanita sintió que le temblaban las manos, pero no podía apartar la vista del libro que brillaba en la penumbra. Las palabras parecían moverse, como si los espíritus atrapados en las páginas le suplicaran que continuara. El deseo de saber, de descubrir el poder que había estado enterrado por generaciones, la consumía. No hagas eso. Se dijo repetidamente en su mente, pero esa advertencia se ahogaba ante la fuerza del misterio que la envolvía. Cerró los ojos un instante, tratando de reunir valor, y al abrirlos, una sombra pasó rápidamente por la ventana. Juanita retrocedió, el corazón a 1000 pulsaciones por minuto. La risa había cesado. Ahora, un silencio inquietante se adueñaba del lugar, interrumpido solo por el suave crujido del viejo suelo de madera. Las palabras quedaron flotando en su mente. Convoco a las almas que han quedado atrapadas. La línea resonaba como un canto hipnótico. ¿Y si, haciendo eso, pudiera comunicarse con los espíritus de su familia, aquellos que habían guardado secretos tan oscuros? La pregunta le quemaba en los labios. No tenía tiempo que perder. La hora se acercaba, y la luna había alcanzado su punto más alto en el firmamento, como un espectador silencioso de lo que estaba por suceder. Juanita se acercó nuevamente al libro, las páginas ya alzadas por su propia voluntad.
La luz parecía estar atrapada entre los textos y el aire denso se volvió espeso, casi palpable, como si una capa invisible la cubriera. ¿Qué podría salir mal?, murmuró, y sin pensarlo más, comenzó a recitar el conjuro en voz baja. Al principio, las palabras le parecieron extrañas, resonando en su mente como murmullos apagados. Pero a medida que avanzaba, la sala tempestuosa comenzó a reaccionar. Las luces parpadeaban como si una entidad oscura estuviera despertando. El viento se alzó, golpeando las ventanas con fuerza. De repente, una risa, aún más cerca, llenó el aire. La voz, resquebrajada y burlona, pareció surgir de las paredes mismas. No estás sola, Juanita. El frío recorrió su espalda, y la comprensión de que algo había sido convocado llenó sus venas de terror. La risa se transformó en un susurro, cegándole la piel. Tú invocaste la oscuridad, ahora debes abrir la puerta. El ambiente se volvió eléctrico. Juanita no sabía si debía continuar o si ya había cruzado un umbral del que no habría vuelta atrás. En su mente, un conflicto entre las ansias de poder y el temor por lo que estaba desatando estalló. ¿Qué has hecho?, escuchó una voz desgarradora detrás de ella. Se dio la vuelta y encontró a una figura con un rostro demacrado, ojos vacíos que reflejaban su propia desesperación. Eres la última en esta línea. Pero no estás preparada. El ser temblaba, y su presencia desbordaba una tristeza infinita. Era como si toda la tristeza del mundo hubiera tomado forma en aquel momento. Juanita sintió los labios temblar y la rabia se encendió dentro de ella. No me importa. Necesito saber la verdad. En ese instante, las sombras comenzaron a danzar, formando un torbellino voraz a su alrededor. Las risas se multiplicaron, llenando el espacio con un eco infernal. La figura a su lado quedó en silencio, y ella, sin poder contener la respiración, avanzó un paso hacia el centro del caos. Juanita. Devuélvelo. Es lo único que te queda. Pero ya era demasiado tarde, el viento se tornó en un grito ensordecedor, y el suelo bajo sus pies empezó a romperse. Mientras la oscuridad se abalanzaba sobre ella, una pregunta la atormentaba: ¿qué secreto tan terrible había invocado? Y al mismo tiempo, una voz en su mente murmuró: la verdadera prueba apenas comienza. La oscuridad creció, se arremolinó alrededor de Juanita como un manto pesado. En su interior, el miedo luchaba con la determinación. No puede ser el final, pensó mientras las sombras la engullían. El rugido del viento se apagó abruptamente, dejando un silencio que resonaba como un ladrido hueco en su mente. La figura espectral seguía ahí, sus ojos vacíos miraban con una mezcla de advertencia y compasión. Juanita sintió que su piel se helaba mientras giraba lentamente, buscando alguna salida, algún rayo de esperanza. Pero el lugar estaba atrapado en una penumbra creada por su propia curiosidad. Debo saber, murmuró, más para sí misma que como respuesta a su sombra. Ante sus ojos, los rostros de generaciones pasadas flotaban en la negrura. Su abuela, con la mirada llena de amor y desdicha. Su madre, atrapada en sus propios miedos. Todos habían mentido, ocultado la verdad que ahora se tejía frente a ella. Eres la única que puede romper el ciclo, dijo la figura. Su voz era un susurro desgastado, pero poderoso. Debes deshacer lo que comenzaste, antes de que sea demasiado tarde. ¿Deshacerlo?, preguntó Juanita, la incredulidad punzándole en el pecho. ¿Era posible que lo que había invocado pudiera apagarse? La idea parecía un susurro de esperanza en medio de la tormenta. Pero los ecos de sus acciones anteriores resonaban en su mente como un tambor, las sombras pulsaban, amenazantes, y el libro que sostenía comenzó a vibrar en sus manos. Palabras antiguas emergieron de sus páginas, como si un lenguaje olvidado por el tiempo clamara por ser oído. La esencia de sus ancestros la rodeaba, un vínculo palpable que pulsaba en el aire. ¿Por qué no me lo contaron?, gritó, con la voz vibrando entre la rabia y la tristeza. ¿Por qué me dejaron caer en esta trampa? La figura pareció encogerse, el peso de la historia que compartía con ella lo consumía. Porque nadie está listo para enfrentar la verdad. Pero tú debes hacerlo. Tienes que permitir que el dolor salga, o la oscuridad se aferrará a ti para siempre. Con una resolución renovada, Juanita cerró los ojos una vez más y, con su corazón latiendo con fuerza,
Buscó recordar lo que había aprendido sobre sus antepasados. Las historias silenciosas y los secretos olvidados comenzaron a fluir por su mente como un torrente. Si quiero conocer la verdad, dijo firme, debo enfrentarlo todo. El libro resplandeció intensamente, y las sombras comenzaron a girar frenéticamente, creando un remolino de energía oscura que amenazaba con devorarla. Pero en ese momento, sintió que el eco de sus ancestros la sostenía, guiándola. Era su hora de renacer o sucumbir. Invoco la luz de mis antepasados. Que sea su verdad quien hable. Gritó Juanita, su voz resonando en el viento como una nueva declaración de poder. Las sombras empezaron a retroceder, una batalla palpitante se desataba entre la oscuridad y un nuevo amanecer, una voz antigua emergió del caos. ¿Estás lista para enfrentar lo que has desatado, Juanita? El aire se tornó espeso, lleno de un miedo palpable. El silencio que siguió quedó cargado de expectación. Y mientras Juanita respiraba hondo, preparándose para lo que vendría, una luz deslumbrante se fracturó a su alrededor. Justo cuando todo parecía entrar en su sitio, un grito desgarrador la paralizó. No te dejes engañar, Juanita. Todo lo que has conocido puede desmoronarse en un instante. Y al borde de la revelación, otra pregunta, aún más inquietante y poderosa se instaló en sus pensamientos: ¿qué sacrificio se requerirá para liberar a las almas atrapadas? El mundo giraba, y el destino de Juanita pendía de un hilo. La figura espectral, como un faro titilante en la bruma del miedo, comenzó a desvanecerse, dejando a Juanita sola en el vórtice de luz y oscuridad. Los ecos de advertencias resonaban en su mente, como las olas rompiendo contra un acantilado. Su pecho se apretó. ¿Qué significa esto? ¿Qué tipo de sacrificio? El horizonte de su entendimiento se llenaba de sombras, y la ansiedad la sujetaba con manos de hielo, las páginas del libro vibraban más intensamente, y las palabras resplandecían con una luz propia. Juanita sintió que el calor de sus ancestros crecía a su alrededor, empujándola a una comprensión más profunda. Tenía que descifrar el legado oscuro que había heredado, si quería salvar no solo a aquellos que habían estado atrapados, sino también su propia alma. Muéstrame lo que debo hacer. Imploró, su voz desgastada y cargada de fervor. Un viento helado sopló a su alrededor, llevándose la niebla y revelando imágenes en movimiento, ecos de rituales olvidados. Vio a mujeres como ella, generaciones pasadas reunidas, sellando pactos en medio de ceremonias sombrías. Sus rostros, llenos de valor, estaban marcados por una desazón, habían hecho lo que había que hacer para proteger a su linaje, pero a un alto costo. Almas que no descansan los 7 conjuros del diablo, susurró la voz del espectro, cálida y aterradora al mismo tiempo. Cada uno de ellos encierra un deseo, un precio que se debe pagar. En el pasado, tu familia pensó que solo era un juego, una forma de supervivencia. Pero todo acto tiene consecuencias. De repente, la oscuridad comenzó a moverse de nuevo, como una serpiente enloquecida. En cada giro, podía sentir el tingido de los sacrificios pasados, el eco de las decisiones mal tomadas. Cada conjuro resonaba en la cámara de su mente, llevándola a un abismo profundo. ¿Por qué no puedo recordar? ¿Por qué no me dejaron ver la verdad? Gritó, la frustración aflorando a su mente como burbujas en un mar agitado. Un destello de luz emanó del libro, casi como si respondiera a su angustia. Entonces, se le presentó un vislumbre de su madre, sus ojos llorosos y llenos de miedo. Nunca quise que tuviéramos que cargar con esto. Lo sellamos para protegerte, pero ahora está fuera de control, susurró la imagen, ya desvaneciéndose, una revelación abrumadora la llenó. Dime qué hacer. Demandó, las palabras surgiendo como un grito de guerra. Si tengo que sacrificar algo, quiero saber el qué. ¿Qué es lo que debo dejar atrás para liberar a las almas atrapadas? Todo lo que amas podría estar en juego, replicó la figura al borde, su voz pesada como el destino que pesaba sobre ella. La verdad tiene el poder de liberarte, pero también puede consumirte por completo. El aire se tornó denso, como un frío manejo por un invierno eterno. La luz del libro comenzó a oscurecerse, reaccionando a su incertidumbre. Juanita sabía que debía decidir, no solo por ella, sino por aquellos que habían caído antes. No puedo quedarme atrapada entre las sombras.
Haré lo que sea necesario. Gritó, cada palabra como una balas de cañón, resonando en la oscuridad. Entonces, el silencio se rompió, y una risa macabra retumbó por el aire helado. Entonces, enfrenta los conjuros que has desatado y enfrenta también el hecho de que tu sacrificio podría ser más de lo que imaginas, advirtió la voz de la figura espectral. Mientras el remolino de luz y sombra se tornaba cada vez más caótico, Juanita sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba, llevándola a un desafío que ni en sus peores pesadillas había imaginado. La aparente claridad de sus intenciones se tornaba en terror, y al mismo tiempo, en una oportunidad dorada. ¿Cuánto estás dispuesta a perder, Juanita?, resonó la voz, mientras la luz alcanzaba un punto crítico, y todo giraba a su alrededor, y en ese instante, comprendió que la verdadera pregunta no era solo qué sacrificio estaba dispuesta a hacer, sino si estaba lista para descubrir qué oscuro secreto anidaba en su propio corazón. La luz centelleante del libro comenzó a desvanecerse en un retumbar sordo, envolviendo a Juanita en un abrazo gélido. Sintió como si el aire mismo se escondiera, dejando su pecho vacío, y su mente aturdida daba vueltas en una nube de incertidumbres. La risa del espectro, una mueca siniestra, siguió resonando por la habitación, carcomiendo el último vestigio de calma que intentaba aferrarse a su corazón. Los 7 conjuros son más que meras palabras, son puertas a otras realidades, continuó el espectro, su voz como un eco lejano y a la vez muy cercano, una serpiente susurrante que se deslizaba por sus pensamientos. Juanita se sintió tambalear, un peso creciente la arrastraba hacia la oscuridad. No podía ignorar la ansiedad que crecía en su interior, y a pesar de toda su valentía, una parte de ella deseaba escapar por completo. ¿Cuánto podía soportar? En su historia familiar, las sombras se alzaban como un eco que recurrentemente reclamaba su parte en el mundo. ¿Cómo puedo romper el ciclo?, preguntó, apenas logrando encontrar su voz. En su mente, revivía la imagen de su madre, el deseo de protegerla, el secreto de su herencia, ese dolor siempre callado. Cada conjuro ha dejado huellas, marcas imborrables en tu linaje. Debes ser tú quien decida si la verdad merece ser desenterrada. La voz del espectro resonaba con una mezcla de melancolía y desafío. Pero recuerda, lo que buscas podría ser más aterrador de lo que imaginas. Juanita cerró los ojos, las visiones comenzaron a descender sobre ella como una tormenta. Imágenes de rituales en la penumbra de la noche, rostros de mujeres marcadas por el sufrimiento, gritos ahogados que gritaban por liberación. Su propia abuela, su madre, la historia de sacrificios encadenados a la oscuridad. La angustia la golpeó como un rayo, estaba atrapada en un ciclo del cual no sabía si podría escapar. No puedo ser una sombra más, gritó, temblando de rabia. De repente, la habitación se iluminó con un resplandor extraño y violento. Las páginas del libro comenzaron a girar abruptamente, y en un frenesí, Juanita se vio obligada a aferrarse a él. Era como una tormenta dentro de un mar embravecido. El primer conjuro. Conócelo y comprenderás lo que está en juego, gritó el espectro como si su voz viniera de las entrañas de la tierra. A Juanita le costó respirar. Todo se sentía como una caída libre en un abismo interminable. Entonces, un torrente de conocimiento inundó su mente, palabras en lenguas olvidadas, recitaciones de antiguos pactos, la esencia misma del primero de los 7. Un terror ancestral se apoderó de ella al darse cuenta de su significado, la vida de uno por la libertad de otro. Todo lo que había amado, al alcance de un susurro, el miedo se mezclaba con una extraña sensación de poder. Si podía dominar estos conjuros, podría cambiar su destino. Pero, ¿qué precio costaría? De repente, el espectro se acercó, su rostro se transformaba en una cosa de terror y anhelo. La línea entre la salvación y la condenación es sutil, Juanita. Si decides invocar este conjuro, tu vida cambiará para siempre. Pero habrán ecos que reclamarán su parte. ¿Estás lista para pagar ese precio? La voz retumbaba en su mente, y el frío la envolvía. Las palabras del conjuro vibraban en su pecho, como un latido que anticipaba una tragedia. Soy la única que puede hacer esto, se dijo. Pero en el fondo, la pregunta permanecía, ¿podía hacer frente a su propia oscuridad? La luz del libro brilló explosivamente una vez más, el portal se estaba abriendo, y Juanita supo que no había vuelta atrás.
Mientras la risa espectral retumbaba en su corazón, el espacio a su alrededor se oscurecía cada vez más, preparándose para aceptar la irrevocable decisión que estaba a punto de tomar, y con ello, la verdad inexorablemente se acercaba, y la noche se llenaría de revelaciones inquietantes que darían vuelta a su mundo tal como lo conocía. ¿Realmente estaba lista para desatar el primer conjuro, o sería su eterna condena? La oscuridad pareció devorar el último resplandor de la luz del libro. Juanita se encontró de pie en un vacío sin límites, donde el tiempo y el espacio se retorcían de maneras imposibles. La risa del espectro resonaba en ecos lejanos, como un canto de sirenas prometedor pero peligroso. Este es el umbral entre lo que eres y lo que podrías ser, murmuró una voz que surgió del aire mismo. Era suave, casi imperceptible, y sin embargo, portaba un peso considerable. Juanita miró a su alrededor, pero no había nada, solo un abismo negro que la observaba con ojos invisibles. ¿Quién eres?, gritó al aire, su voz resonaba inquieta en el vacío. En respuesta, una sombra se deslizó frente a ella, tomando forma como una figura humana. Era imposible distinguir sus rasgos, pero la presencia era abrumadora, una mezcla de poder y fragilidad. Soy el eco de los que vinieron antes. Las almas que, como tú, buscaron respuestas en la oscuridad, la figura respondió, sosteniéndose en la penumbra como un faro en un mar de tormentas. Las palabras rompieron algunas de las cadenas que atormentaban a Juanita, pero sus dudas se aferraban con fuerza. Decidió que debía saber más, aunque el precio fuera alto. Dime sobre el primer conjuro. ¿Qué debo hacer? El espectro sonrió, sus ojos acechaban desde las sombras. La vida de uno por la libertad de otro. Un sacrificio que no solo cambiará tu destino, sino el de los que amas. ¿Tu madre, tu abuela, estás dispuesta a cargar con ese peso? La imagen de su madre, cansada y agotada por la lucha, pasó de nuevo por su mente. Juanita sintió un nudo de dolor en su pecho. La verdad se alzaba ante ella como un gigante. Si esto puede liberarlas, debo intentarlo. No quiero ser parte del dolor. Quiero ser libre. El espectro se acercó, y el aire pareció vibrar con la intensidad de su voz. Cada conjuro exige, y el primero es solo el comienzo. Todos los pasajes tienen una resonancia. Por cada vida a la que des la libertad, otra debe ser entregada. Es ley antigua, y no se perdona. La valentía de Juanita se tambaleó ante la mención de ese oscuro pacto. ¿Quién tendría que pagar el precio por mi liberación? ¿Por quién debería escoger? La figura pareció vacilar, pero su voz continuó con una firmeza inquietante. La elección siempre ha estado en ti. Puede ser un desconocido, o alguien cercano a tu corazón. La decisión es tuya, Juanita, pero ten en cuenta que la carga será siempre tuya. Las cadenas del sacrificio son las más pesadas. El espacio lejano crujió ante sus palabras, y un sudor frío comenzó a caer por la frente de Juanita mientras el espectro empezaba a desvanecerse. Espera. No puedo decidir así, tan rápido gritó Juanita, pero ya era demasiado tarde. La sombra se escurrió, dejando solo un eco de su risa entrelazada con el silencio helado. Los ojos azules de Juanita se ampliaron al darse cuenta de que el libro aún estaba abierto, vibrante con una energía de la que no se podía escapar. Sin pensarlo dos veces, acercó su mano al texto. En su mente se escuchó el murmullo del conjuro, una invitación que prometía poder pero también un precio aterrador. Entonces, en medio de la negrura, oyó un grito lejano, desgarrador, que atravesó la oscuridad como un rayo. El terror le heló la sangre y su corazón corrió un maratón desbocado. No. ¿Quién está rechazando su destino? Las luces del libro parpadearon con violencia, llenando la noche de colores vibrantes y tensos. Algo estaba a punto de suceder, y no sabía si estaba lista para el desenlace. Juanita cerró los ojos, y en un instante de claridad, entendió que su tiempo para decidir estaba contándose y cada segundo pesaba como una piedra. ¿Se atrevería a atravesar el umbral de lo desconocido, o habría que buscar otra salida, aún a un costo mayor? La pregunta resonaba en su mente: ¿podría el sacrificio que estaba a punto de ofrecer cambiar para siempre su destino, o sería el inicio de un sufrimiento aún mayor? La noche no había terminado, y su elección estaba más cerca de lo que pensaba.
Mientras tanto, la sombra comenzó a cobrar forma nuevamente, y en su risa resonante, Juanita sintió que algo se acercaba, algo que haría que su decisión fuera inevitable. ¿Irá Juanita a invocar el primer conjuro? ¿O se arrastrará el horror de su elección en las sombras que siempre han acechado a su familia? El eco del grito se desvaneció, dejando a Juanita atrapada en un mar de incertidumbre. El libro frente a ella parecía estar vivo. Sus páginas brillaban con una luz pulsante, como un corazón latiendo en medio de la penumbra. Juanita extendió la mano temblorosa, y al tocar el papel, sintió un chispazo de energía que recorrió su cuerpo, como un rayo de sol atravesando una tormenta. Es ahora o nunca, pensó, su pecho se sentía como un tambor, golpeando fuertemente por la mezcla de miedo y determinación. Aquella decisión la consumiría. La voz del espectro resonaba en su mente, las cadenas del sacrificio son las más pesadas. Pero Juanita sabía que la carga de su madre y su abuela pesaba aún más en su corazón. De repente, las luces del libro estallaron en un torbellino de colores. La penumbra que la rodeaba se fragmentó, como si un espejo quebrado comenzara a repararse, y una imagen se formó ante ella. Era su madre, encorvada y cansada, atrapada en su habitación, donde la tristeza había dejado huellas imborrables. En el rincón, su abuela, con la mirada apagada, tejía un manto etéreo, como si tratara de proteger a su familia de la oscuridad que las rodeaba. No, gritó Juanita, su voz resonó en el abismo. No puedo dejarlas en este estado. Quiero liberarlas. Pero una parte de ella, más oscura y ruidosa, susurraba que cada decisión lleva consigo un eco. Un eco que podría arrastrar a otro al sufrimiento. El espectro reapareció de repente, sus ojos brillando con una intensidad casi sobrenatural. Cada conjuro tiene su precio. Si eliges liberar a unos, prepárate para perder a otros. La vida es un delicado baile entre la luz y la sombra, y cada paso puede llevarte a la eternidad o a la perdición. Pero yo no voy a sacrificar a nadie. Mi madre y mi abuela han sufrido suficiente. Hay otra forma, tiene que haber otra forma. Exclamó Juanita con rabia, su voz resonando con un eco de desesperación. Pero la sombra solo sonrió, aún más sombría, como si ya lo supiera. Tu corazón grita por compasión, pero recuerda esto, lo que ofreces con amor puede ser devuelto con odio. El sacrificio no siempre se mide en vidas, a veces se mide en promesas rotas. Las palabras del espectro se sentían como un puñal, desgarrando la tela de su realidad. El libro ante ella se estremecía, como si sintiera la tensión de su incertidumbre. Juanita, con los ojos enrojecidos, sintió que el tiempo se alargaba y comprimía. ¿Qué debía hacer? ¿Cómo encontrar el equilibrio? Las visiones de 2 generaciones atrapadas la llevaron a un momento de claridad. Quizás había un camino que no implicaba un sacrificio, quizás el poder de su amor y determinación podía romper las cadenas que las mantenían cautivas. No quiero ofrecer una vida a cambio de otra. Encuentra un camino diferente. Exijo que haya otra forma de romper el ciclo de sufrimiento, proclamó, su voz resonando con nueva valentía, resonando como una melodía en el silencio opresor. Con cada palabra, las luces del libro comenzaron a danzar de forma más frenética. Una corriente de viento comenzó a soplar, llenando el vacío. Y de repente, una puerta en el libro se abrió con un estruendo, revelando un pasaje lleno de luz, un sendero que se extendía a través de las sombras. Pero, cuán segura estaba Juanita de que ese camino no la llevaría a una perdición aún mayor, sin dudar, dio un paso hacia adelante, impulsada por un dragón de resolución. Pero apenas cruzó la puerta, una visión aterradora la abrumó, una sombra se abalanzó desde el fondo, tomando forma grotesca, gritando su nombre como un eco de terror. Juanita. No te escapes de tu destino. Resonaba la voz, llenando la atmósfera con una amenaza palpable. El tiempo se detuvo. ¿Retrocedería Juanita en medio del caos, o se adentraría en lo desconocido en busca de la libertad? La respuesta provocaba una tormenta en su corazón. Cuando las sombras comenzaron a arrojarse sobre ella, supo que había tomado el primer paso irreversible hacia el abismo. ¿Logrará Juanita encontrar el camino hacia la redención? ¿O estará condenada a lidiar con la oscuridad que la persigue? Juanita sintió que el suelo temblaba bajo sus pies,
como si la tierra misma estuviera dividida entre el miedo y la esperanza. La sombra, vasta y monstruosa, se cernía sobre ella, y su aliento se volvía escaso en el aire espeso de terror y determinación. La voz que la llamaba, con ecos retumbantes, se sentía como un lazo que tiraba de su conciencia. «No puedo escapar», gritó, más para sí misma que para el espectro, mientras el brillo del libro iluminaba su rostro con un fulgor que desdibujaba los límites de su realidad. «Estoy aquí para cambiar el destino, no para huir de él». La sombra se lanzó hacia ella, sus garras afiladas como dagas, pero antes de que pudiera alcanzarla, el resplandor del libro pareció activarse, formando una barrera de luz. Era cálida como el abrazo de una madre, poderosa como un rayo en medio de la tormenta. Entonces, con un movimiento casi involuntario, Juanita cerró los ojos, dejando que su mente se sumerja en el anhelo profundo de liberar a su familia del sufrimiento. «Mamá. Abuela», murmuró, una súplica que atravesó el umbral de la oscuridad. La energía vibrante emanada del libro pulsó con una intensidad renovada, y como si respondiera a su llamado, las páginas comenzaron a girar, revelando un nuevo conjuro, uno que resonaba con amor y sacrificio en igual medida. «Para traer luz donde hay sombra, debes abrir el corazón más allá del dolor». La voz del espectro reverberó a su alrededor, tejida con un deje de respeto que antes no había tenido. «¿Estás dispuesta a arriesgar lo que amas más, incluso si eso significa utilizar el poder que te ofrece el libro?» «Aunque tenga que renunciar a todo, lo haré», proclamó Juanita, la resolución empapando cada palabra. La sombra, que había comenzado a regresar, se detuvo. Y entonces, el aire se transformó. Los ecos de risas, llantos y visiones de su madre y abuela aparecieron en la luz danzante. Comenzó a vislumbrar momentos de felicidad, de ternura y amor, un torrente de memorias que se agolpaban en su mente. El manto que su abuela tejía dejó escapar hilos de luz, mientras su madre sonreía en sus mejores días, antes de que la tristeza la envolviera por completo. «Ahora elige, Juanita», retumbó la voz del espectro, tan grave que pareció sacudir su ser. «Porque cada decisión lleva consigo un peso. ¿Qué estás dispuesta a entregar?» Atrapada entre lo que quería y lo que era, Juanita sintió que el miedo se desmoronaba, dando paso a una nueva verdad. «Quiero lo mejor para ellas. Buscaré la manera de traerlas de vuelta a la ligereza. Lo haré sin rencor». Al pronunciar esas palabras, la luz del libro estalló en un torbellino de brillantez. Era como si las estrellas se hubieran disparado a través del espacio, tan brillantes y deslumbrantes que hasta la sombra pareció encogerse. Pero en el corazón de su luz, Juanita vio algo que la llenó de terror. Una sombra más oscura que se retorcía, alimentándose de su valiente intento. «No hay remedio sin sacrificio», susurró una voz distante, casi como un susurro de venganza. «La oscuridad cree que no puedes romper sus cadenas sin manchar tu corazón. No lo olvides». Juanita sintió que su pecho se apretaba. La imagen de su madre sonriendo se desvanecía, pero no quería retroceder. Sabía que debía tomar una decisión, arriesgando su propia luz para salvarlas. Pero mientras pensaba en ello, el eco de la sombra resonó en su mente nuevamente, una advertencia amenazante. «Juanita. No vendas tu alma por un momento de claridad. Eres más de lo que este libro puede controlar», gritó. El pasaje que se abría a su lado temblaba de alternativas, y en su mente surgió una posibilidad. ¿Podría ser que pudiera luchar y proteger todo lo que amaba a la vez? Pero ¿a qué costo? El tiempo se detuvo mientras la tensión se alzaba como una tormenta a punto de estallar. ¿La decisión que tomaría cambiaría todo para siempre, o solo la llevaría a un sufrimiento más profundo? Así, con el corazón en la mano y los ojos brillando de incertidumbre, Juanita se preparó para afrontar su mayor desafío. ¿Sería suficiente su amor para desterrar la oscuridad o simplemente alimentaría las llamas de su destino? Juanita cerró los ojos y respiró hondo, mientras la sombra se lanzaba hacia ella, implacable. Ella debía elegir, y su respuesta podría costarle todo. ¿Logrará Juanita prevalecer o sucumbirá a las profundidades de la oscuridad? La sombra se abalanzó, y Juanita sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si cada fibra de su ser estuviera en la cuerda floja. Abrir los ojos fue un acto de valentía.
La luz del libro brillaba aún más intensamente, y con cada pulso de energía, las palabras antiguas danzaban en su mente. Con un grito que reverberó en su pecho, Juanita levantó una mano hacia la sombra. «No me asustas», exclamó, no solo por ella, sino por su madre y abuela, cuyas memorias le daban la fuerza que necesitaba. La voz del espectro resonó una vez más. «Tu corazón está en conflicto. El amor puede ser una luz poderosa, pero también una vulnerabilidad. ¿Realmente estás dispuesta a arriesgarlo todo, incluso a ti misma?» Juanita sintió que el aire se volvía denso, opresivo. ¿Qué significaba realmente arriesgarlo todo? En su mente, un mar de recuerdos se agolpaba, las risas de su familia, el aroma del guiso de su madre, las caricias de su abuela mientras tejía. Cada imagen era un hilo que la unía a quienes amaba. Aferrándose a esos recuerdos, sintió la fuerza brotar de su interior. «Sí», gritó, con un ímpetu que superaba el horror de la sombra. «Haré lo que sea necesario. No les dejaré caer en la oscuridad». Entonces, algo inesperado sucedió. La luz del libro, más brillante que nunca, comenzó a emitir un canto melodioso, un himno vibrante que resonaba en el espacio. La sombra se detuvo, sus garras congeladas en la penumbra, como si el sonido le hubiera robado su poder. «Esos son ecos de tus recuerdos, de tus sentimientos», susurró la voz del espectro. «Recuerda que cada emoción tiene un peso específico. Aquello que amamos, nos hace fuertes, pero también nos hace vulnerables». La sombra, antes imponente, empezó a retroceder, como si las notas del canto le quemaran. Juanita tomó aire, sintiendo que su determinación se transformaba en luz. Sin embargo, una nueva revelación le atravesó la mente, no podía simplemente usar el conjuro para combatir la sombra. Necesitaba conectar con ella, entender su origen, su propio dolor. «¿Por qué persigues mi luz?», preguntó, sintiendo que su propia curiosidad se convertía en un arma poderosa. La sombra se detuvo, hinchándose como un globo a punto de estallar. «Porque tu luz refleja lo que una vez fui», replicó la sombra, el eco de su voz resonando con nostalgia. «El amor que sientes es la cadena que deseo romper, para hallar la paz en la oscuridad». Juanita se dio cuenta de que la sombra no era simplemente un monstruo, sino un alma atormentada. Su corazón se encogió y quedó atrapada entre la compasión y el temor. «¿Y si te liberara? ¿Podrías dejar de atormentarme?». El aire se tornó aún más pesado. El silencio tomó su lugar, como un susurro de secretos jamás revelados. La sombra comenzó a disiparse lentamente, pulsando con una contradicción palpable entre deseo y dolor. Pero justo cuando Juanita pensaba que podía encontrar una forma de redención, la oscuridad a su alrededor se tornó sobrenatural, un viento helado que la obligó a temblar. «No puedes ofrecer lo que no comprendes. Eres la luz, pero también el peligro. Cada elección tiene su precio», Juanita, gritó el espectro desde el fondo de la oscuridad, mientras las sombras comenzaban a cobrar vida, retorciéndose a su alrededor. La angustia en el aire era palpable, y Juanita sintió cómo se juntaban a su alrededor las voces de sus seres queridos, gritándole, advirtiéndole del riesgo que corría, mientras la sombra intentaba tragarse sus esperanzas. Juanita se dio cuenta de una verdad cruda: cada decisión la empujaba más cerca de un abismo. ¿Podría realmente reescribir el destino sin perder su esencia? La batalla no era solo contra la sombra, sino también contra el miedo que habitaba en su interior. La lucha ya había comenzado. Con la resolución tiranizada por sus pensamientos, Juanita sintió que el tiempo se estiraba. Como si el universo le presentara una oportunidad y un reto en el mismo instante. La sombra, pulsando, preguntándose si realmente quería descubrir su pasado, si podría estar lista para escuchar los lamentos enterrados que la conectaban con esa presencia oscura. Ante la pregunta flotando en el aire, Juanita se dio cuenta de que su elección no solo cambiaría su destino, sino que podría abrir las puertas de la oscuridad misma. Y aunque el miedo acechaba, una chispa de esperanza brillaba en su interior. ¿Qué me espera si elijo confrontar esa verdad en lugar de huir de ella? Con una determinación renovada, Juanita hizo un paso hacia adelante, desesperadamente lista para enfrentar lo que fuese. Pero, ¿sería suficiente su amor al final o el precio que tendría que pagar sería más grande de lo que imaginaba? La luna seguía brillando,
iluminando la cabaña donde la oscuridad y la luz chocaban en una danza aterradora. Juanita se encontraba en el centro de todo, su corazón palpitando con fuerza y su mente destrozada por la lucha interna. La sombra se retorcía a su alrededor, pero ella sintió que había algo más que debía descubrir, un hilo rojo que conectaba su historia con la de los que habían pasado antes que ella. Ahora sé lo que eres. Exclamó con fuerza, su voz un eco de determinación. La sombra se detuvo. No eres solo la oscuridad que me atormenta. Eres el reflejo de mi propio dolor, lo que he estado tratando de ocultar. La sombra, sorprendida, se encogió, un brillo triste en su ser tembloroso. Juanita dio un paso al frente, su corazón ardiendo con una mezcla de dolor y compasión. No puede seguir así. Esta lucha no es solo mía, es nuestra. Si deseas ser libre, debemos enfrentarlo juntas. Las palabras parecían tener un eco poderoso. En ese instante, algo en la sombra cambió. La vorágine de tormenta se calmó, su figura grotesca comenzó a mostrar más humanidad, una tristeza profunda que resonaba con la suya propia. Siempre he querido ser comprendida, murmuró la sombra, y estas palabras calaron hondo en Juanita. Sin duda alguna, el primer conjuro requería un sacrificio, pero no solo en la forma de una vida por otra. Juanita se dio cuenta de que la verdad era más compleja. ¿Qué pasaría si ofrezco mi miedo en su lugar? ¿Qué pasaría si al liberar a esas almas, también me libero yo? La sombra la miró, expectante, y el ambiente se hizo denso con la posibilidad. Así sí, murmuró con un susurro. Juanita cerró los ojos, sintiendo cómo sus miedos se acumulaban en su pecho, apretando cada respiro. Estoy lista para aceptar lo que soy, lo que hemos sido. Aceptaré mi verdad y dejaré que la luz brille en la oscuridad. El libro comenzó a brillar intensamente, y el viento que rodeaba a Juanita se tornó suave, casi reconfortante. Las sombras comenzaron a distorsionarse, girando suavemente, como si estuviesen dialogando con la luz. Juanita sintió que la conexión con sus ancestros la envolvía, su madre, su abuela, sus antepasadas que habían luchado y sufrido por el mismo dolor. Un rayo de luz surgió del libro, envolviéndola por completo. Invoco el poder de la verdad y la sanación. Que el primer conjuro se ejecute no en sacrificio, sino en liberación. La energía vibraba con fuerza, y la cabaña pareció expandirse, cargándose de un aura poderosa y liberadora. En un instante desgarrador, sintió como los ecos de su pasado resonaban a su alrededor. Los gritos de las almas atrapadas se unieron a su voz, creando una sinfonía de redención. Las sombras comenzaron a navegar suavemente, buscando el camino hacia la libertad. Finalmente, se rompe el ciclo, susurró, y una luz deslumbrante llenó el espacio, iluminando cada rincón de la cabaña con calidez. La sombra, antes temible, comenzó a disolverse en destellos de luz y alegría. Juanita sintió como su corazón se expandía, como una flor que florece después de una tormenta. Mientras la luz emanaba del libro, pudo ver las caras de su madre y abuela sonriendo. Las lágrimas brotaron en sus ojos. Lo hice. Finalmente, lo hicimos. En ese mismo instante, comprendió que romper el ciclo no solo liberaba a las almas perdidas, sino que también le daba la oportunidad de sanar sus propias heridas. Las risas, los llantos, los ecos de ancestros llenaban su ser con una calma infinita. Las sombras ya no eran un monstruo que la acechaba, sino una parte de su historia, un camino hacia su verdadero yo. La cabaña ya no asustaba, estaba llena de amor, esperanza y la memoria alegre de su legado. Gracias por guiarme, dijo, mirando hacia el cielo estrellado. La luna, casi un faro, parecía sonreírle. El ciclo había terminado, pero un nuevo comienzo aguardaba a la puerta. Juanita cerró el libro con delicadeza, sintiendo cómo sus manos eran ligeras y su corazón volaba. Era el momento de caminar hacia adelante, con el legado de su familia en su pecho y una luz resplandeciente ante sus ojos. La noche no era más aterradora. Era un lugar lleno de posibilidades, un espacio donde podía ser ella misma, sin miedo, sin cargas. Un nuevo capítulo estaba por escribirse. Ahora te invito a unirte a esta historia, a suscribirte inmediatamente al canal para no perderte nuestras próximas historias exclusivas. Dale like ahora para apoyar nuestro contenido y alimentar el algoritmo. Tu participación es esencial,
Así que llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y formar parte de nuestra comunidad. No esperes ni un segundo más.